Buenas noches, mi nombre es Marta Julia Recinos Morales, estudiante de la carrera de Derecho en tercer ciclo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de los derechos humanos. Y para hablar de ello, pues empezaremos definiendo qué es derecho. Y el derecho, pues es un conjunto de normas y principios que se basan en una idea de orden y justicia para regular la convivencia entre la sociedad. Entonces, ¿qué son los derechos? Pues los derechos es la forma en la que los seres humanos merecemos ser tratados, la forma como la que nos gustaría que nosotros fuéramos tratados en una idea de los principios del derecho, que son igualdad, libertad, equidad y justicia. Entonces, vamos a decir que los derechos humanos pues son atributos inherentes al ser humano, en los cuales nos ayudan a gozar de una vida digna y que están reconocidos por nuestra Constitución y los derechos internacionales. A través de la historia, desde las guerras que se han dado, pues vamos a hablar un poquito sobre la Mesopotamia, que aquí se miraba el código de Hammurabi, el cual pues regulaba la ley del talión, que esto pues incitaba a la venganza, porque la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. Pues en Grecia después el desarrollo del pensamiento filosófico inspiraba a reconocer los derechos, ciertos derechos de las personas. A esto le llamaban los derechos naturales que prevalecían a toda ley humana. En Roma tenemos el derecho civil, que fue alternado con el derecho natural y el derecho de gentes, y pues estos eran inspirados en los valores de justicia, de honestidad, de igualdad. Y pues antes no se hablaba de derechos humanos, pero a raíz de tanta injusticia, la ONU reconoció a Ciro el Grande, el rey de Persia, a través de su conquista babilónica, reconoció una tabla de yeso a la que le llamaron el cilindro de Ciro, en donde Ciro declaró que todos los esclavos debían ser libres y que todas las personas tenían la libertad de elegir una religión, y estableció la igualdad racial, y es así como empezaron pues los derechos humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se registró una mortandad de más de 90 millones de personas, estos señalaban graves lesiones a la humanidad, y pues con esto se buscaba que las personas dejaran de ser esclavizadas. Entonces, en la lucha por querer buscar el bienestar o el bien común de las personas, nace la Carta Magna, que es redactada en el año de 1215, la cual ha sido pues una influencia significativa en el proceso histórico que condujo al reconocimiento legal de los derechos del hombre. Esto se dio en Estados Unidos. Posteriormente, en el año de 1628, pues se da el documento de Petition of Right, y en 1689 el de Bill of Rights. Pues esto es un aporte significativo como resultado de el enfrentamiento de la corona con el parlamento, el cual pues mediante la crisis exigió el reconocimiento de los derechos humanos, y en la lucha por alcanzar la libertad y la igualdad y la fraternidad en el año de 1776,
con la Declaración de Independencia del 4 de julio, escrita por Thomas Jefferson, pues Estados Unidos reconoce que los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Y esto se da gracias a las ideas liberales de la Revolución Francesa, que alcanzó su auge mientras gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre, dada en el año de 1789, en el cual se reconoce que los hombres pues son libres e iguales en derecho. A raíz de que los derechos individuales se comienza en el sector obrero la lucha y defensa por los derechos humanos desde la perspectiva colectiva, pues Miguel Hidalgo en el año de 1813 él se pronunció en favor de la abolición de la esclavitud, el cual no hace distinción a raza, a condición humana, a esto él le llamó un sentimiento de nación, y pues de aquí surge la libertad, ya que el mundo se convirtió en un mundo de batalla en el cual los regímenes totalitarios pues violaban, vulneraban los derechos y libertades de todas las personas, la cual obligó a más de 50 países a redactar la Carta de las Naciones Unidas, así como en el año de 1945. La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa en el año de 1917, pues hace referencia a una consagración jurídica en donde defienden los derechos colectivos que han sido denominados como derechos económicos y sociales de las legislaciones internas. Posterior a esto, en el año de 1945, en el estado de San Francisco, California, Estados Unidos, se firmó la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, cuyo preámbulo reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre y del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de las naciones grandes y las naciones pequeñas. Pues finalmente en el año de 1948 surge la Declaración de los Derechos Universales Humanos, el cual este documento pues acoge 30 derechos fundamentales, los cuales se consideran la base de la sociedad hoy en día, y pues que están basados y nos garantiza los derechos de igualdad, libertad, equidad en el ser humano o de todas las personas. Y pues gracias a ellos hoy en día disfrutamos y gozamos. Se trata de vivir en igualdad de derechos, que es la pretensión que se tiene en esta área de los derechos humanos. Pues es así como ha sido la evolución histórica de los derechos a través del tiempo, desde el tiempo de la esclavitud hasta hoy en día. Así que pues muchas gracias por su atención.